Saludos. Titulamos este vídeo Matrix Einstein 1. Verdad eterna. Tierra plana, mejor cóncava, número 41. Este vídeo es continuación del anterior que tratamos el experimento de Michelson-Morley de 1887. Este experimento, como ya dijimos, tuvo como consecuencias que la Tierra no se mueve, porque precisamente su intencionalidad era medir el movimiento de la Tierra en relación con el éter. Y precisamente como el resultado fue que la Tierra no se mueve, pues entonces esta élite que programa y mueve las fichas, ya tenía la ficha prevista siguiente para causar la máxima obnubilación mental del ser humano. Y entonces concluye este experimento que lo que no existe es el éter, porque el éter sería precisamente, dijéramos así, la malla sustentadora de esta realidad, o también equivalente al espacio en este sentido, sobre la cual la luz se desplaza. Entonces esto sería el éter un punto de coherencia y de unidad, pues se descarta, se dice, ya el éter no existe porque no es experimentable. Y entonces, ¿qué lo sustituye? Pues lo sustituye un concepto paradójico, un concepto que sería el concepto de una velocidad insuperable, que sería la velocidad de la luz. Entonces, esto en realidad lo que significa es que la luz pues se transforma en el espacio que estaba representado por el éter. Y resultaría que precisamente esta velocidad de la luz, como todas las velocidades, pues dependen de un espacio para poder medirse, porque precisamente una velocidad es un desplazamiento en un espacio, pues aquí se unen de un modo, dijéramos así, totalmente ilógico y en contra del sentido común, en que la luz es una velocidad, pero al mismo tiempo no es una velocidad, sino que es un espacio, porque es insuperable. Es decir, es como sustituye al éter. Y el éter, su característica principal, aparte de que era imperceptible, es que precisamente pues lo invade todo, es el espacio. Entonces, nosotros intentamos explicarlo precisamente con las paradojas que da lugar esta concepción del tiempo y el espacio en Einstein. Así, por ejemplo, como ya hemos visto en Morley, si lanzamos un rayo de luz en dos direcciones y el mismo foco que ha lanzado ese foco de luz pues está en movimiento, pues precisamente el recorrido de esas dos direcciones será distinta su duración y su recorrido, si es a favor del movimiento del mismo foco emisor que se va desplazando o si no es a favor del mismo foco que se va desplazando. Así como ya hemos visto en el experimento de Michelson-Morley, pues precisamente no podría dar, si la Tierra está en movimiento, no podría dar precisamente la misma duración en el sentido que va en el mismo movimiento del foco que en la dirección que va perpendicular a ese desplazamiento del foco. Entonces, ¿cómo daría precisamente esa misma duración? Pues esa misma duración de ese foco sería, por ejemplo, si en una habitación pues tú proyectas a una determinada distancia pues un foco de luz y precisamente en otra pared, en la pared que esté, dijéramos así, perpendicular al foco inicial, pues también lanzas ese disparo de luz, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, si la distancia entre las dos paredes o los dos espejos que se coloquen en esas dos paredes, si la distancia es la misma, pues por supuesto el recorrido y la luz tardará lo mismo, porque se supone que la casa y la habitación está quieta. Bueno, pues eso mismo es lo que se interpreta precisamente con este experimento y con esta nueva
categoría de dar una velocidad insuperable, porque precisamente se nos dice que aunque estuviese en movimiento, pues tardaría lo mismo. Es decir, tardaría lo mismo quiere decir, en cierto modo, que esta luz está realizando la categoría del espacio, porque el espacio sería equivalente en las dos direcciones. Si realmente se dice que no influye, este desplazamiento del foco emisor. Esto es un sinsentido. Entonces, y esto da lugar a paradojas en contra de la lógica innata. Así, por ejemplo, se nos dice que un viajero que va en una nave a una velocidad, por ejemplo, la mitad de la velocidad de la luz, en una nave espacial, desplazándose, si en esa nave pues proyecta un foco de luz, pues entonces, por la lógica normal, pues la velocidad que lleva la nave, habría que añadirle la velocidad que lleva ese foco de luz que lo proyecta. Es decir, que el foco ese de luz que se proyecta dentro de la nave, que va a esa velocidad ya, decimos, próxima a la luz, pues tiene que añadírsele. Pues nos dice precisamente esta paradoja y este enfoque de la velocidad de la luz insuperable, pues lo que nos dice es que no, que sería la misma velocidad, estaría en la nave como en la luz que está dentro de la nave proyectándose. Eso es realmente paradójico y totalmente rompiendo el sentido común. Entonces, eso también daría precisamente lugar también a la paradoja, porque podríamos decir, bueno, esa medición sería medición de un espectador que estuviese fuera de esa nave y midiese esas dos velocidades. Pues resulta que no sería así, porque ese espectador estaría en la Tierra y entonces en la Tierra estaría sometido precisamente a otro tiempo, porque aquí lo importante es que esta teoría einsteiniana pues lo que te hace es que te desarticula el espacio y te desarticula el tiempo, porque entonces esto sería semejante a la paradoja de los gemelos, dos gemelos que uno de ellos es astronauta, se monta en una nave espacial y va, por ejemplo, en esa nave espacial a la mitad de la velocidad de la luz, y entonces el otro queda en tierra esperándole, y entonces resulta que cuando pase a lo mejor un año de viajar a esa velocidad próxima a la luz, el astronauta que va en la nave y regrese a la Tierra, pues se encontrará a su hermano totalmente envejecido, como si hubiesen pasado por él 50 años, mientras que para él solamente habría pasado un año. Entonces, estas paradojas son las que dieron lugar y las que dan lugar en la actualidad a toda la serie de películas sobre el tiempo, sobre, dijéramos así, las películas que están haciéndose en una serie de series en los que precisamente se dan estas paradojas temporales, de tal manera que, por ejemplo, serían los viajes en el tiempo. Se nos dice así, se nos va metiendo esa idea de que, por ejemplo, una persona puede viajar a su pasado e influir en su pasado, pero con cuidado de no alterarlo demasiado porque le puede estar repercutiendo en su presente. Estas son las paradojas que realmente se difunden por todos los medios, por las películas, etcétera, etcétera, y van realmente en contra de la lógica humana. Nosotros precisamente iniciamos nuestro canal hace unos 3 años precisamente para combatir estas paradojas del tiempo que estábamos nosotros comprobando cómo todas estas películas sobre el espacio con esta temática pues están rompiendo la lógica humana. Por eso iniciamos nosotros nuestro canal, pues ese tipo de influencia negativa en el pensamiento pues viene de estas teorías, por supuesto que sí. Entonces nosotros decimos, ¿cómo llega el hombre, cómo lleva el hombre a ser desarticulado de su pensamiento lógico? ¿Cómo es posible imponer el sinsentido lógico? Pues eso lo vamos a ver en siguientes vídeos precisamente, cómo esta élite secreta y oscura
pues va desarticulando el pensamiento lógico humano, precisamente con sus tácticas que vamos a ir viendo en siguientes vídeos. Y aquí vamos a hacer un resumen de precisamente lo que estamos diciendo, que seguiremos desarrollando. Entonces, este es el título y el esquema primero de este vídeo, que entonces vamos a recordar, pues precisamente la síntesis es que el experimento de Michelson-Morley pues eliminó el éter. El éter era el sostén que daba la unidad a esta realidad. Y la teoría de Einstein pues sustituye el éter por luz, energía, velocidad. Y ya no existe entonces el suelo firme de los conceptos de espacio y tiempo, porque el espacio y el tiempo pues serían relativos, porque como hemos dicho, por ejemplo, en esta paradoja de los gemelos, pues el tiempo era relativo a la velocidad. E incluso el espacio, que sería también la materia, pues también es relativa, porque precisamente con esa velocidad, pues precisamente en la fórmula que vamos a ver, la fórmula o ecuación de Newton, pues esa materia pues se puede transformar en luz, según ella. Entonces, el concepto de éter en 1887 hasta esa fecha pues era en general que el éter era un fluido sutil e imperceptible que llenaba el espacio y que servía de malla y de sustento a la luz. Entonces el espacio era punto de referencia. Entonces eso es lo que se rompe con esta teoría de Einstein. Entonces el concepto de éter en la Tierra cóncava convexa pues es que en esta Tierra pues el éter tiene dos vórtices. Es un eje y tiene dos vórtices, y esos vórtices pues crean el espacio-tiempo, y el espacio-tiempo serían dos caras de una misma moneda, que precisamente esa sería la estructura permanente, el espacio-tiempo, pero es desarticulada precisamente por esta teoría de la luz de velocidad insuperable. Entonces, el espacio sería, en esta Tierra cóncava convexa que nosotros iremos decodificando y explicando, pues sería el espacio en general, sería lo material, y lo material junto con el lugar que ocupa lo material. Así es como realmente se desarrolla el pensamiento en esta realidad. Y el tiempo, ¿qué sería el tiempo? Pues el tiempo sería lo que está más relacionado con lo energético y con el productor de los cambios. Eso sería el tiempo. Entonces nosotros aquí en esta realidad pues solo captamos la predominancia de espacio o tiempo, es decir, no podemos captar el espacio en sí o el tiempo en sí, porque son inseparables. Ahora, lo que sí podemos captar para nuestra, dijéramos así, interpretación y desarrollo mental en relación con la verdad, pues lo que sí podemos captar es la predominancia, donde exista una predominancia de espacio o donde exista una predominancia de tiempo. Y esto nos acerca a la verdad, pero como dos pilares fijos, dijéramos así, y no con esta teoría que precisamente lo que nos dice que este espacio y este tiempo pues son relativos, es decir, que son secundarios. ¿Y secundarios a qué? Pues secundarios al concepto de energía, que es la fórmula de Einstein, que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Eso sería entonces la energía de la luz, que en realidad sería Lucifer. Nos están metiendo de una manera sutil, pues a Lucifer en todo el dominador de esta realidad y coartando y eliminando el sentido común humano. Entonces la energía luz, en este concepto de Einstein, pues se eleva sobre el espacio y el tiempo, porque hace al espacio y al tiempo relativos, es decir, relativos a ella o inferiores. Mientras que la energía luz de Lucifer, pues con su velocidad insuperable de 300.000 kilómetros por segundo, pues se erige en absoluta e insuperable. Por tanto, ya no existe un marco neutro de objetividad, solo existen masas particulares que están relacionadas entre sí pero sin ningún marco objetivo. Es decir, se convierte todo en un relativismo, pero ya no solo físico, sino incluso moral, con todas las otras teorías que van aparejadas con la teoría del espacio, como puede ser, por ejemplo, el darwinismo. Entonces, lo único superior y limitante
pues sería la luz con su velocidad. Es decir, Lucifer y sus servidores y toda la humanidad, pues limitados por su luz energía, porque ésta sería insuperable. Es decir, está realmente sustituyendo a la antigua concepción del éter, que el éter, pues en la concepción más antigua, pues era incluso una conciencia, y esa es nuestra concepción. Entonces, nosotros ponemos aquí para que la persona pause y vea aquí precisamente pues que estos conceptos se nos da en la enciclopedia actual, que sería la Wikipedia. En 2018, pues aquí pues vean la teoría de la relatividad especial, que tiene dos partes, como ya sabemos, que es la teoría restringida, la relatividad restringida, que fue en el año 1915, y entonces pues ella pues nos dice que la velocidad de la luz en el vacío es igual en todos los sistemas de referencia inerciales. Y en cambio más adelante, para hacerla más completa, pues entonces en el 1915 pues formuló la relatividad general para relacionarla con la gravedad. Y entonces se nos dice aquí que la teoría de la relatividad especial pues estableció nuevas ecuaciones que facilitan pasar de un sistema de referencia inercial a otro. Nosotros decimos, lo que hace es pasar del sentido común al sinsentido. Entonces las ecuaciones correspondientes nos dicen que conducen a fenómenos que chocan con el sentido común. Por supuesto que sí, y nos dicen como por ejemplo son la contracción espacial, es decir, que el espacio se contraiga, la dilatación del tiempo, como hemos visto en las paradojas de los gemelos, un límite universal a la velocidad, la equivalencia entre masa y energía, o la relatividad de la simultaneidad, entre otros aspectos. Y entonces estamos viendo aquí en la parte inferior precisamente esa ecuación fundamental, que es la más difundida, que sería la energía, pues es igual a la masa por la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado. Y entonces eso es que nosotros vamos a seguir explicándola en relación con nuestra teoría y con la realidad del sentido común, con la teoría de la Tierra cóncava convexa, en que veremos exactamente esta suplantación de la verdad que realiza esta fórmula. Entonces nosotros queremos terminar para que vean que esto está muy diseñado con mucha astucia, con mucho conocimiento y con mucho formulismo secreto. Aquí seguimos con la Wikipedia, como nos habla de la velocidad de la luz, y vamos a poner aquí para que vean precisamente estos números. Estos números no salen realmente del capricho ni de mediciones objetivas, porque eso es, no digo difícil, sino imposible de medir esas velocidades, pero que vean que están hechos evidentemente con el lenguaje secreto del simbolismo de las matemáticas vorticiales. Entonces vemos aquí en esta Wikipedia, en la parte inferior, precisamente ese cuadro de velocidades, y lo vamos a poner aquí más agrandado para que vean, utilizando la decodificación que nosotros estamos viendo, que en este puzzle que estamos de la comprensión de nuestra realidad, pues todas las piezas son coherentes con el engaño establecido, y nada se le da al azar. Así, por ejemplo, vemos este cuadro que está ahora mismo, lo pueden todavía en 2018 ver este cuadro establecido en la Wikipedia, en los que se nos dan los valores de la velocidad de la luz, y fíjense qué manera más, incluso la disposición espacial de estas velocidades. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en metros por segundo, pues la velocidad de la luz, que entonces en kilómetros, pues estableciendo redondeando, dijéramos que sería más exacto, más que los 300.000, si tomamos primeramente una aproximación mayor a los 300.000 kilómetros por segundo. Tomamos, como estamos viendo aquí, 299.792 kilómetros por segundo. Pues hacemos la reducción cabalística, como ya sabemos, que es, dijéramos así, uniendo o fundiendo los números en los 9 números iniciales, y ponemos 299, pues reducidos sería 9 y 9, 18 y 2, 20.
20 sería 20 y 792 pues serían 18. Seguimos reduciendo para reducir a los números cabalísticos y sería el 2 y el 8 y 1 sería el 9. Pues nos da el número 11. El número 11 que es precisamente el encerramiento en esta mentira establecida en nuestra dimensión y que ya muchos sabrán precisamente el significado y cómo lo utilizan en muchas de sus fechas clave. Después, el segundo número que tenemos aquí en kilómetros por segundo, pues ahora ya los ponen 300.000 kilómetros por segundo. Pues muy bien, en la reducción cabalística vorticial, pues simplemente pues es 3, el número 3. Después el 186.000, como estamos viendo aquí, reducido 186.000, que serían las millas por segundo, pues 8 y 1, 9 y 6, 15, y 15 reducido sería el 6. Y después toda la inmensa cantidad de kilómetros por hora que tenemos aquí, este número aparatosamente grande, pues hacemos la reducción, 8 y 1, 9, pues es un 9. Pues fíjense qué establecimiento, el 3, el 6 y el 9, los tres números base fundamentales de las matemáticas vorticiales. Esto puede parecer una casualidad. Para nosotros no es ninguna casualidad, está totalmente diseñado con una agenda, por supuesto que sí. Y el último número que vemos aquí, que sería la unidad astronómica por día, 173, pues hacemos la suma cabalística, 7 y 1, 8 y 3, 11. 11. Es decir, fíjense, comienza en 11 y termina en 11, el encerramiento en esta dimensión. Entonces, nosotros seguiremos decodificando, porque para nosotros hemos calificado como matriz de Einstein, porque nos pone la mente en un concepto, en unas ideas inexistentes, pero que nos la imponen. En vídeos siguientes seguiremos nosotros exponiendo precisamente cómo se realiza precisamente este procedimiento. Uno de sus métodos es repetir y repetir, y así convierten la mentira en verdad. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.